Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Dice la palabra del Señor: he aquí que yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Podemos alabar el nombre de nuestro Dios y digamos al Señor: sendas Dios hará donde piensas que no hay. En medio de esta situación que vivimos y que atraviesa el mundo, Dios va a abrir camino en medio del desierto. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso número 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, sea la palabra de nuestro Dios bendita. Y te invito a adorar el nombre del Señor en esta mañana y decirle a Dios que Él nos va a dar victoria en medio de la prueba, en medio de nuestra necesidad, en medio de la dificultad. Dios va a dar la victoria al pueblo de Dios, así como lo hizo con el pueblo de Israel. También lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar,
Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Gloria al Señor. Pelea la buena batalla de la fe, dice el Señor en su palabra. Por eso podemos decirle, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Podemos cantar a nuestro Señor este precioso himno. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, tremolando está. Cristo vive y reina, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Cristo vive y reina, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Cristo vive y reina, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, nuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Preso honor y gloria, gana Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Cristo vive y reina, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Llegar hasta tu casa, llegar hasta el interior de tu hogar, de tu familia, y traer una palabra de Dios para ti, una palabra de aliento, una palabra poderosa. Y en esta mañana titulamos la reflexión de la palabra de Dios, Desafíos para la iglesia hoy. Y leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Dice la palabra del Señor: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea
Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Alguien dijo: los problemas que enfrentamos los cristianos son desafíos, desafíos para que pongamos en práctica nuestra fe. ¿Quién niega que hoy enfrentamos grandes retos y desafíos? La iglesia, los cristianos, estamos siendo desafiados. Y en la Biblia encontramos la iglesia primitiva. La primera iglesia tuvo grandes desafíos, pero la iglesia de hoy, del siglo XXI, tiene grandes desafíos. Hay conflictos en el mundo, hay un mundo que se quiebra y que se desborona, que se destruye. Hay un mundo que agoniza. ¿Qué hacer como iglesia, como cristianos en este mundo lleno de conflicto y de agonías? Pero también hay un mundo deteriorado, moral, social y espiritualmente. Hay un mundo que necesita de orientación, necesita de la bendición de Dios. Hay necesidades por todas partes. En los momentos en los cuales vivimos son momentos de grandes necesidades, ahora acrecentado por esta enfermedad tan terrible, sin precedente en la historia de la humanidad, la pandemia que ha estado azotando a todo el mundo, que ha estado azotando nuestro país, nuestra ciudad, que ha afectado la economía mundial y ha creado en el mundo grandes carencias, pero aparejado a eso, y yo diría que aún de una manera más acentuada, vivimos en gran carencia espiritual, la mayor de todas las necesidades. La quiebra mayor ante cualquier desafío es el desafío en lo espiritual. Pero ante todos estos desafíos que nos impone la sociedad, ¿qué podemos hacer? Usted y yo, ¿qué podemos hacer cuando somos desafiados por todas estas necesidades? Cuando a nuestro alrededor las personas se encuentran en una condición de grandes necesidades. ¿Qué respuesta puede tener la iglesia del siglo XXI? Yo quiero ver a la luz de la Biblia muy rápidamente cuáles son algunas de las respuestas de la iglesia. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo la iglesia puede responder ante estos grandes desafíos que el mundo nos impone hoy, que vivimos hoy, que están al alcance de nuestra mano, que los estamos viendo y que los estamos experimentando. Número uno, en primer lugar, nos dice la Biblia en el versículo que leímos del libro de los Hechos, y quiero invitarte a que lo estés mirando ahí en tu Biblia, en el capítulo número 9, el versículo 31. Dice la Biblia, la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Ahí está el primer gran desafío para el creyente hoy, para los cristianos de hoy, y es crear un ambiente de paz en un mundo de conflicto. No es fácil eso. ¿Cómo vamos a crear un ambiente de paz en un mundo que no tiene paz, que no experimenta la paz? Es evidente en el contexto bíblico que Saulo de Tarso, aquel perseguidor de la iglesia, se había convertido. Y cuando vamos al capítulo 9, ya él había experimentado un cambio en su vida, porque él estaba azotando la iglesia y la iglesia no tenía paz, estaban siendo perseguidos. Pero no solo era porque ya Saulo se había convertido al evangelio, había aceptado el evangelio, sino aquí nos habla de la paz que proviene del Señor, que fue nuestro tema anterior, la paz como una herencia para el creyente, para los cristianos. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos ante los grandes desafíos? Crear un ambiente de paz. El cristiano tiene que
ser un instrumento de paz. Sí, hermano, un instrumento de paz, que reine la paz en la iglesia, que reine la paz en el hogar, que reine la paz en el lugar donde vamos a estar. Toda amargura, todo celo, toda contienda, es necesario dejar que la paz inunde nuestra vida y no estas cosas negativas. El libro de Isaías, allí en el capítulo 26, en el versículo número 3, dice la palabra del Señor en Isaías, versículo número 3, de la siguiente manera, y yo te invito para que lo leas también junto conmigo. Dice: tú, hablando de Dios, el Dios de paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién guarda en paz? Solo Dios puede hacerlo. Él guardará en completa paz. Entonces, ante un mundo que nos desafía, de conflicto, de grandes necesidades, tenemos que crear un ambiente de paz. Sé un instrumento de paz en tu casa, en tu familia. Sé un instrumento de paz en cualquier lugar donde hagas acto de tu presencia, porque allí Dios te va a bendecir como ese instrumento de paz. Gloria sea su nombre. Lo segundo, ante los grandes desafíos que experimenta el cristiano y que experimenta la iglesia hoy en día, lo encontramos en el mismo versículo que estamos leyendo, en el libro de los Hechos, allí en el capítulo número 9, donde estamos leyendo en el versículo número 31 del libro de Isaías, del libro de Hechos, dice claramente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, pero dice más, y eran edificadas andando en el temor de Dios. Es lo segundo, no solamente ser un instrumento de paz, sino andar en el temor de Dios en medio de un mundo que no teme a Dios, en medio de un mundo que es un mundo que desafía a Dios, es un mundo que enfrenta al Dios Todopoderoso. Cuando hablamos del temor de Dios, inmediatamente viene a nuestra mente una palabra que es sinónimo de temor, y es miedo. No es exactamente, es el concepto bíblico, teológico, en el cual podemos ver el temor a Dios. El temor a Dios es una actitud a no querer fallar al Señor, hacer su voluntad. Significa precaución, significa no desagradar a Dios, significa reverencia a Él. En otras palabras, significa respeto. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, al que no queremos fallar. Ese es el temor a Dios. Cuando usted y yo seamos capaces de conducirnos en el mundo lleno de conflicto, en el temor a Dios, entonces vamos a ser instrumentos para bendición de otras personas. Dice que la gente de la iglesia andaba en el temor del Señor, en el temor del Señor. Qué importante, qué necesario el temor a Dios. El principio, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, que el fin y el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. De tal manera que ahí está la segunda oportunidad de la iglesia en medio de un mundo que nos desafía. En tercer lugar, mirando el versículo número 31, dice: y se acrecentaban. ¿Quién? Las iglesias crecían, se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasaba? Las iglesias se acrecentaban, las iglesias crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar vemos que vivir en el poder de Dios en un mundo de necesidad. Dice que las iglesias eran fortalecidas en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, una iglesia, un cristiano
no puede ser cristiano. Una iglesia no puede ser una iglesia. Se convertiría en otra cosa. ¿Qué sería de la iglesia si el Espíritu Santo no estuviese presente? Y cuando hablamos de la iglesia en lo colectivo, hablamos en lo particular, en lo personal. ¿Qué sería de una persona que no tiene el Espíritu Santo? La Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ese no es de Dios, ese no es cristiano. Es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia se convertiría en una asociación simplemente, en un club, en un lugar de reunión, en una fraternidad, como algunos han querido llamar. Pero la iglesia se acrecentaba teniendo y siendo fortalecidas por el Espíritu de Dios. Gloria sea su nombre. El Espíritu de Dios que nos ayuda. El Espíritu de Dios que es el único que nos impone en nuestra vida, nos llena en nuestra vida de todos los recursos necesarios para enfrentar los desafíos, para superar aquellas cosas que estorban en nuestra vida. Un cristiano con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, es un cristiano que enfrenta los desafíos, el Espíritu Santo produce en él fruto dignos de arrepentimiento. Es el potencial del creyente, Quiero usar una ilustración muy sencilla, y es que en un determinado lugar una persona, un anciano que vivía solo, pero tenía un gran terreno, una finca grande. Nos dice la historia que este hombre toda su vida fue un granjero, pero ya estaba viejo y anciano y decidió vender su terreno. Decidió irse. No había hecho fortuna, no tenía dinero suficiente. Ya estaba avejentado, sus fuerzas habían decaído. Y nos dice la historia de que él, sin tener dinero, solamente con vender aquel lugar, se iba a retirar hacia otra ciudad, donde iba a pasar su vejez en un estado de soledad y sin apenas recursos económicos. Vendió su terreno, y al poco tiempo de vender su terreno llegaron unas personas que realizaban estudios topográficos, o sea que estudiaban los yacimientos petroleros, y llegaron con la persona que había adquirido la finca o el terreno, y llegaron porque allí había señales, indicios de que en aquella granja había yacimientos petroleros, y fueron con ofertas millonarias para comprar aquel terreno. Quiere decir con esta ilustración que aquel anciano que estuvo viviendo tanto tiempo en un nivel de pobreza, solo con los recursos de su granja, que vendió su terreno, que se fue y no lo pudo vender a un precio tan alto. Ahora el que había comprado, el que había adquirido aquel lugar, se había convertido en millonario. El anciano se fue pobre de aquel lugar, y el que compró a bajo precio se convirtió de la noche a la mañana en un multimillonario, porque aquel lugar tenía importantes yacimientos petroleros. ¿Qué pasa? Había un potencial allí que aquel anciano durante años no sabía. Tenía yacimientos de petróleo en su terreno y él no lo conocía. ¿Por qué ilustro de esta manera? Por lo siguiente. Dice, vivir en el poder de Dios en un mundo de necesidad, en el poder del Espíritu Santo. El cristiano tiene un potencial que es el Espíritu de Dios, que está en él. Es el potencial mayor, es el poder de Dios. Por eso en la lectura bíblica, y recibiréis poder, leímos ahí en el libro de los Hechos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo. Hermano querido, amigo que me escuchas,
quiero decirte algo. Si el Espíritu de Dios no está en ti, nada puedes hacer. Pero si has creído y has recibido a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que hemos recibido el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, y ahí está el potencial de Dios, el potencial que nos va a guiar, que nos va a acompañar en medio de todos los desafíos que el mundo nos pueda imponer. Solo la vida en el Espíritu puede traer una verdadera prosperidad, el deseo del creyente de ser guiado por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tenemos que comprender la realidad de los grandes desafíos que tiene la iglesia hoy. Tenemos que comprender que la iglesia está siendo desafiada, el creyente está siendo desafiado por todas las necesidades, por todas las circunstancias. Y recuerda que tú puedes, en medio de todo esto, hacer algo. Primero, repito, crear un ambiente de paz en un mundo de conflicto. Segundo, andar en el temor de Dios. Y tercero, vivir en el poder de Dios en un mundo de necesidad. No hay otro. Tenemos que buscar esos recursos de Dios, el camino de la fe, marchando adelante, como cantamos en el himno, firmes y adelante, aceptando los desafíos, porque tenemos que enfrentarlos con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Gloria sea a su nombre. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Quiero invitarte a orar en esta mañana. Quiero invitarte, hermano, ahí donde tú estás sentado, frente a este televisor o a la computadora o al celular, en cualquier parte. Yo quiero invitarte que inclines tu cabeza y cierres tus ojos, porque estás siendo desafiado. Vendrán cosas que serán y demandarán grandes desafíos a tu vida, y tú tienes que enfrentarlo. Y recuerda, aquí está el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Te invito a orar. Padre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gracias en esta mañana hermosa, donde, Señor, miramos a nuestro alrededor cuántos desafíos, cuántas, Señor, necesidades, cuántos conflictos. Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué podemos hacer? Tu palabra nos aconseja, tu palabra nos guía, tu palabra nos acompaña. Gloria a tu nombre. Señor, gracias porque esta palabra en esta hora y en este momento nos impulsa a hacer las cosas mejor. Nos impulsa, Señor, a enfrentar los desafíos en el camino de la fe, marchando adelante. Aceptamos los desafíos que vienen y los enfrentamos en el poder del Señor. Solo no podemos hacerlo. Y ahora que el poder de Dios cubra tu vida, cubra la vida de todo aquel que nos escucha. Señor, que tu presencia nos llene y nos capacite y nos prepare. La gloria queremos darla a ti, y la victoria, Señor, es tuya, porque Jesucristo es el Señor y nosotros somos en Cristo más que vencedores. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gloria sea su nombre. Gracias. Dios te bendiga en esta mañana. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios muy grande, fuerte y poderoso? Usted puede decir amén. Amén, gloria al Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con
yo te alabaré, Señor. Con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Y aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Y aunque las luchas y pruebas vengan contra mí, Él la victoria me da. Yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser. Con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser yo te alabaré, Señor, con mi corazón yo te alabaré, Señor, con todo mi ser, con todo mi ser, con todo mi ser. Amados hermanos, gracias damos a nuestro Dios y queremos despedir este tiempo con la bendición de Jehová, que es la que permanece y no añade tristeza alguna. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. Amén.